Bien, para poder realizar la evaluación del proyecto de inversión, vamos primero a repasar algunos conceptos básicos de matemática financiera que vamos a necesitar. Vamos a ver, a recordar cómo es un proceso de capitalización, luego un proceso de descuento, para después abordar las herramientas de valor actual neto, más comúnmente conocida como VAN, y la herramienta de TIR, que es la tasa interna de retorno. Bien, proceso de capitalización. En realidad nosotros tendríamos que estar en condiciones de poder determinar un valor futuro, entendiendo al mismo como un valor presente más la suma de todos los intereses que ese valor va generando a lo largo de los distintos periodos. Para verlo de manera más clara, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos un valor presente de 40 pesos y lo colocamos con un interés del 2% durante 3 meses y queremos saber cuál es ese valor futuro, tendríamos que realizar, de acuerdo a la fórmula que estamos analizando, la siguiente cuenta. El valor futuro en el periodo 1 estaría formado por el valor presente de 40 pesos multiplicado por 1,02, que es el interés mensual de ese periodo. Obtenemos como valor futuro del periodo 1 40,80. Cuando pasamos al periodo 2, ese valor futuro va a estar dado por los 40,80, porque ya transcurrió un periodo, entonces esos 40 pesos generó ese 2% de interés, entonces tenemos esos 40,80, y ahora le agregamos el otro 2% de interés que genera el momento 2, el periodo 2. Es decir, a 40,80 lo multiplicamos por 1,02, obteniendo 41,61 como valor futuro del periodo 2. Para poder determinar el valor futuro del periodo 3, tomamos el valor presente a ese momento, que es de 41,61, porque al momento 3 el valor presente sería 41,61, porque ya pasó el periodo 2 y el periodo 1, y en cada uno de esos periodos generó el 1,02 el 2% de interés. Entonces el valor futuro del momento 3 es 41,61 por 1,02. Es agregarle a ese valor presente del momento 2 el 2% de interés, llegando a obtener 42,44 como valor de futuro del momento 3. Entonces, tomando este ejemplo, vamos a ver cómo se va deduciendo la fórmula. Si nosotros en el valor futuro del momento 1 teníamos un valor presente al cual lo multiplicamos por 1 más i, y en el valor futuro 2 tomamos ese valor del futuro 1, del momento 1, que es el valor presente por 1 más i, y también le agregamos el interés del 2%, que sería por 1 más i. Esto es lo mismo que decir que tenemos un valor futuro del momento 2 igual a un valor presente por 1 más i al cuadrado. De la misma manera, para calcular el valor futuro del momento 3, multiplicamos el valor presente por 1 más i por 1 más i, que esa sería la representación del valor futuro del momento 2, y a su vez lo multiplicamos nuevamente por 1 más i, que es el interés de ese periodo 3. Con lo cual, el valor futuro del momento 3 es lo mismo que decir el valor presente por 1 más i al cubo. Así llegamos a la fórmula, que sería que un valor futuro es igual a un valor presente por 1 más i, entendiendo i como la tasa de interés, elevado a la n, que es el periodo al cual nosotros queremos ir generando los distintos tipos
de valores en los distintos tipos de momentos para llegar al valor futuro. Entonces, con esta fórmula podemos decir que si tenemos un valor presente de 40 pesos y queremos calcular en 60 meses cuánto tendríamos, entendiendo que ese dinero va a estar colocado a una tasa del 2% mensual, la cuenta que tendríamos que hacer es el valor presente, que es 40 pesos, por 1 más y la tasa de interés es el 2%, sería 0,02, elevado a las 60, que son la cantidad de meses en los cuales nosotros vamos a colocar ese dinero, llegando a el resultado de un valor futuro de 131,24. Bien, de esta misma fórmula, por despeje obtenemos lo que sería el valor presente. Y a este proceso se lo llama de descuento. Es decir, nosotros en este caso lo que tenemos como dato es un valor futuro y lo que queremos saber es ese valor futuro descontándole todos los intereses que ha acumulado durante el tiempo que transcurrió, cuál fue en realidad el valor presente original. Acá tenemos un ejemplo. Si nosotros hoy tenemos 131,24, que sabemos que viene de haber dejado durante 60 meses un capital al 2% mensual, con esos datos, dividiendo 131,24, que es nuestro valor futuro, por la tasa de interés y el tiempo al que fue expuesto este capital, nos da 40, que es el valor presente. La fórmula sería la que obtuvimos acá arriba por despeje, en donde el valor presente es igual a un valor futuro dividido 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de tiempo al cual fue expuesto el capital. Bien, conociendo estos dos procesos, tanto de descuento como de capitalización, ya estamos en condiciones de poder aplicar la herramienta de evaluación financiera que conocemos como valor actual neto. Esta herramienta se refiere a un valor actual de un grupo de flujos de fondos de distintos periodos de tiempo, y en realidad se lo denomina valor actual neto porque surge de la sumatoria de distintos flujos de fondos que pueden ser positivos y negativos. Por lo tanto, sería como una suma neta, ¿no? Bien, para poder evaluar también esta herramienta, vamos a ver un ejemplo en donde en el momento 0 nosotros tenemos una inversión de 8.000 pesos. Nosotros vamos a suponer que vamos a invertir este dinero a una tasa del 18% anual. Entonces, cada uno de estos momentos son años. En el momento 1 obtenemos un flujo de fondos de 2.500 de la operatoria normal de la empresa, es decir, de todos los ingresos que tuvo el proyecto menos todos los egresos, nos queda un flujo de fondo de 2.500 pesos. En el periodo 2, en el momento 2, que sería el año 2 en este ejemplo, obtenemos un flujo de fondo de 3.000, que también surge exactamente igual que el flujo de fondo anterior, de poder restarle a todos los ingresos que ha tenido el proyecto todos los egresos. Lo mismo con el momento 3, en donde obtenemos un flujo de fondos de 3.200 y en el momento 4 un flujo de 4.100. Ahora, cada uno de estos flujos de fondos está expresado en el momento en el cual se genera. Entonces, lo que vamos a hacer es descontar cada uno de estos flujos de fondos de acuerdo a los periodos en los cuales se encuentran. Aplicando la fórmula de proceso de descuento que vimos anteriormente, podemos
armar la fórmula del valor actual neto diciendo que en el momento 0 tenemos un flujo de fondo negativo de 8.000 que, como está expresado en el mismo momento, no tiene descuento. En el momento 2 nosotros tenemos un flujo de fondo de 2.500, pero este flujo de fondo está expresado en moneda del momento 1. Entonces lo que vamos a hacer es descontarle por la tasa de interés elevado al periodo en el que está, que en este caso solo pasó un periodo. Entonces sería los 2.500 dividido 1,18, porque es 1 más 0,18 que es la tasa de interés, y con eso obtendríamos el valor actual del flujo de fondos del momento 1. Lo mismo hacemos con el momento 2, los 3.000 dividido 1,18, pero en este caso, como estamos en el momento 2, lo elevamos a la 2. El flujo de fondo del momento 3, que son los 3.200, lo dividimos por 1,18, que es la tasa de interés que venimos utilizando para el descuento, pero elevado a la 3. Y bueno, finalmente con el momento 4 hacemos exactamente lo mismo, los 4.100 dividido 1,18 elevado a la cuarta. La suma de todos estos flujos de fondos neto nos van a dar 335,55, y eso sería el resultado del VAN, valor actual neto. Bien, cuando nosotros observamos este resultado, en realidad estamos en condiciones de decir que ese negocio, el que estamos evaluando, nos da la posibilidad de devolver el capital, porque esos 8.000 pesos de inversión nosotros lo pudimos solventar con todos los flujos de fondos que fue generando el proyecto. Estamos en condiciones de pagar una tasa de interés a los inversionistas del 18%, porque todos fueron descontados por ese 18%, y además tuvimos un excedente de 335,55. Esa es la forma en la cual se lee el resultado de esta herramienta. Bien, la tasa interna de retorno en realidad se aplica igualando todos estos flujos de fondo a cero. Es decir, como si pensáramos que el valor actual neto es cero. Entonces, todos los flujos de fondo igualado a cero, tendríamos que empezar por tanteo, descubrir qué tasa de interés nos daría cero el valor actual neto. En el ejemplo anterior nosotros teníamos un VAN de 335,55 y estaba en condiciones de pagarnos un 18%. Si nosotros queremos sacar la TIR de ese proyecto, lo que tendríamos que hacer es reemplazar los 335,55 por 0 y la tasa de interés ponerla como una incógnita de la fórmula, y por tanteo descubrir cuál sería la tasa de interés que nos hace 0 esa ecuación. Entonces, en el ejemplo que estamos siguiendo, la tasa que nos daría 0 el VAN sería de 19,97. A esa tasa la vamos a llamar TIR, que es tasa interna de retorno. Bien, ¿cuáles serían las condiciones que se dan para utilizar o VAN o TIR? Son dos herramientas de evaluación de proyectos distintas. En realidad el VAN se usa cuando nosotros tenemos escenarios de capitales sobreofertados. En realidad tenemos que tomar como una tasa para hacer el análisis que esté formada por una tasa libre de riesgo, como podría ser una inversión en un plazo fijo de un banco. A eso agregarle una sobretasa por la utilidad que pretende el inversor de ese proyecto,
Y además también influye el riesgo país. No es lo mismo hacer una inversión en un país que es riesgoso desde un punto de vista jurídico y legal, a hacer una inversión en un país totalmente estable y predecible, digamos, en su funcionamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos inversiones en lugares donde corremos esos riesgos, es muy común que el inversor exija una utilidad mayor por el riesgo que está corriendo. Entonces, de esa manera podemos calcular una tasa que nos permitiría evaluar si el valor actual neto nos da positivo o no. En el caso de escenarios con capitales escasos, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la tasa interna de retorno para poder analizar de todas las posibles elecciones que tiene el inversor de invertir en distintos proyectos, cuál sería el proyecto que le dé una rentabilidad más alta. Entonces, de esa forma puede evaluar las distintas rentabilidades que le generan las ofertas de proyectos que hay en el mercado. Bien, un último concepto que es importante porque lo van a tener que aplicar en el trabajo en el trabajo final, es el efecto de leverage financiero o palanca financiera. La palanca financiera es un efecto que genera en la rentabilidad de un proyecto cuando nosotros nos financiamos con capital ajeno. La forma de poder determinar el impacto que tiene la financiación en un proyecto es poder determinar todos los flujos del proyecto puro, es decir, los flujos del proyecto sin ningún financiamiento, como DEN, con una inversión propia, y luego poder armar un mix entre esos flujos de fondos y los flujos de fondos de una financiación. De esa manera, combinándolos, armamos flujos de fondos fusionados y podemos analizar cuál es el impacto que tienen estos flujos en la rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que sabemos que rinde un 17,59%. Esto es sin ningún tipo de financiamiento. Lo llamamos proyecto puro porque es el rendimiento que tendría un proyecto con una inversión propia. Y tenemos que evaluar dos alternativas de financiación. En la primera alternativa, nosotros podemos financiar ese proyecto con un préstamo de 3.000 pesos, pero este préstamo lo obtenemos con un 12% de interés en el momento 0, que debe ser devuelto en el momento 3, abonándose los intereses al concluir cada periodo. Y la segunda alternativa es también obtener un préstamo de 3.000 pesos, pero no especifica qué tipo de interés. Simplemente sabemos que al momento 3 tenemos que devolver 5.000 pesos. Si nosotros hacemos una evaluación fusionando los flujos de fondos, sabemos que en el primer caso, cuando armamos los flujos de fondos teniendo en cuenta el proyecto puro y fusionándolos con el préstamo que nos están otorgando, volvemos a calcular la tasa interna de retorno y llegamos a la conclusión que de 17,59 pasamos a un rendimiento de proyecto de 25,80. Eso se denomina apalancamiento positivo. ¿Acá qué pasó? En realidad el interés del préstamo es menor que el rendimiento que nos da el proyecto. Entonces nosotros estamos financiando un proyecto con un capital que tiene un costo menor. Entonces la diferencia es mayor beneficio para nuestro proyecto. En la segunda alternativa, de un 17,59
3,59% de rendimiento del capital del proyecto puro, al fusionar los flujos de fondos con el financiamiento de la segunda alternativa, vemos que de esa rentabilidad del 17 pasamos a una rentabilidad del 15,49%. En ese caso, lo que obtuvimos es un apalancamiento negativo, porque en realidad la rentabilidad del 17 se deprime a un 15, producto de que nosotros estamos financiando un proyecto rentable con capital más caro de la rentabilidad que nos da el proyecto. Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos en cuenta al momento de elegir las fuentes de financiamiento o de financiarnos o no, si es que contamos con todo el capital para invertir.